Muy buenos días, mis queridos hermanos en la fe, amigos, amigas, que vas a ver este video a continuación. Me da mucho gusto saludarles en este día, miércoles 16 de octubre del año 2024. Desde la última vez que nos estuvimos comunicando, que hice un video, pues ya pasó tiempo, ¿no? Pasaron muchos eventos, pasaron la fiesta de las trompetas en la nación de Israel, han pasado muchas cosas. Y me tardé en hacer este video, esta plática que voy a sostener con ustedes, porque todos saben perfectamente bien que yo trabajo, ¿no? Soy una persona ordinaria, que me congrego, que soy padre de familia, que trabajo. Y aparte, y lo más importante es que he estado meditando y pensando y viendo qué era lo que realmente es importante en estos momentos, en este tiempo, que están pasando tantas cosas tremendas en el mundo, el conflicto que está teniendo Israel en el Medio Oriente, que se está agravando día con día conforme van pasando las horas, se va agravando y esto no va a parar. Lo que está pasando en todas las naciones, lo que está pasando en nuestro propio país. Y no cabe duda que estamos viviendo la recta final del tiempo final. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿O qué hay que hacer en estos casos? ¿Qué hay que enseñar? ¿Qué hay que proclamar? Y definitivamente lo que nosotros y cada uno debemos de hacer es predicar el Evangelio. Y alentar a todos los hermanos a que estén despiertos, a que ya no estén dormidos, porque lamentablemente la iglesia del Señor, en su mayoría, se encuentra adormilada. No se da cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Lamentablemente, en la gran mayoría de las congregaciones se resisten a darse cuenta de los tiempos que estamos viviendo y de lo que se nos avecina. Pero bueno, vamos a dar gracias a Dios por este día. Vamos a pedirle que tome el control de esta charla que vamos a tener, que al final de cuentas es una plática que yo estoy teniendo con ustedes y con cada una de las personas que va a ver este mensaje, que lo va a ver y que lo va a escuchar. Entonces vamos a poner esto en manos de Dios. Padre bendito, te damos muchas gracias por este día que nos has dado. Este es el día que tú hiciste para que muchas personas vengan a salvación, al conocimiento de tu nombre, al conocimiento de tu persona, y abracen la cruz, y abracen tu obra perfecta, Señor, y vengan a un genuino arrepentimiento y sus nombres sean escritos en el libro de la vida, y vengan de vida a muerte, Señor. Te pido, Padre Santo, que perdones todos mis pecados, que me limpies nuevamente con tu sangre preciosa, y que quites todo aquello que te estorba, Señor, y que quites todo aquello que estorba para que este mensaje pueda llegar de manera efectiva. Pongo en tus manos los siguientes minutos, y te pido, Espíritu Santo, que tomes el control de todo esto, de mi propia boca, de mis propios pensamientos, y que yo no diga nada que sea de más, y nada que no esté en tu voluntad. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, habiendo ya orado y puesto este tiempo en manos de Dios, el título de esta primera parte, porque van a ser dos partes. La primera parte se llama ¿Tienes certeza absoluta de tu salvación? Y en un segundo video vamos a ver el tema, la continuación de este, que es esta salvación tan grande, ¿la puedes perder? Es decir, ¿se puede perder la salvación? ¿Un cristiano puede perder su salvación? Bien, eso lo vamos a platicar en un segundo video. Pero para poder entender y comprender tenemos que partir del principio. Tú que me estás escuchando en este momento, si el día de hoy el Señor Jesucristo tocara shofar, ¿te irías en el arrebatamiento? O si hoy el Señor Jesucristo, Dios nuestro Señor, decide que han terminado tus días en esta tierra, ¿tienes la certeza absoluta de que eres salvo? Pero para poder entender esto necesitamos saber con toda claridad por qué debo ser salvo y de qué debo de ser salvo. Porque fíjate que lamentablemente en el gran mundo cristiano muchas personas no lo entienden, no lo saben, no le han enseñado, tienen aún un velo en los ojos y nunca se han preguntado, bueno, yo necesito ser salvo ¿de qué? ¿Y por qué debo de ser salvo? Muy bien, entonces vamos a empezar dándole lectura, como siempre, a la palabra de Dios. Yo todo lo que te voy a platicar aquí en este momento, yo solamente le voy a dar lectura a lo que dice la palabra de Dios. Ya pusimos este tiempo en manos del Espíritu Santo, pero por si acaso me llego a equivocar, entonces corrígeme. Y yo siempre te voy a invitar a que a mí no me creas, créele a lo que está escrito en la palabra de Dios, pero siempre orando y poniendo todo en manos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos fue dado para ser nuestro consolador, y es aquel, es el Espíritu de Dios, es Dios mismo, que nos da testimonio si somos o no hijos de Dios, si somos o no salvos, y es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Y es también el que nos lleva al conocimiento de toda la verdad, de toda la verdad. Entonces, siendo así, en el Salmo 119, 160, la palabra de Dios nos dice que el conjunto de toda la palabra de Dios es la verdad. Y te lo estoy parafraseando, pero ahorita te lo quiero leer. Te lo quiero leer para no entrar en duda. Te lo quiero leer y dice de la siguiente forma.
de la siguiente forma. En el Salmo 119, en el versículo 160, la palabra de Dios dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Es decir, no vamos a caer en el error de hacer una doctrina de un versículo tomado fuera de contexto. Para poder generar una verdad necesitamos leer y relacionar la palabra de Dios y aplicar la concordancia. Entonces, volviendo al tema, el ser humano, a partir del momento en que cobra conciencia y peca en contra de Dios, en ese momento su espíritu muere. Porque nuestro Dios, tenemos un Dios santo, santo y santo, que aborrece el pecado y no tolera el pecado. Y a causa del pecado original cometido por Adán y Eva, el hombre, si no se arrepiente, si no tiene una relación con Dios, a causa de su pecado, muere irremediablemente. Su espíritu muere. Recordemos que el hombre está formado por tres, ¿sí? Por tres componentes. El cuerpo, que es el que se va desgastando con los años, va envejeciendo. Las funciones biológicas se empiezan a deteriorar, se empiezan a salir canas, se nos empieza a caer el pelo, empezamos a tener que usar lentes. Este cuerpo se va desgastando. Pero en este cuerpo habita el espíritu y el alma. Y el alma es en donde Dios nuestro Señor nos ha provisto de nuestras emociones, nuestra capacidad de razonamiento, nuestra capacidad de entendimiento, donde están los sentimientos y donde podemos hacer una serie de juicios y ejecutar la razón, ¿sí? Y el espíritu, que es lo que prevalece y lo que da vida y que nos permite tener una conexión con Dios, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, pero nacer de nuevo en el espíritu, porque el espíritu está muerto. Por eso el hombre con un espíritu muerto y no teniendo una relación con Dios y no teniendo temor de Dios es capaz de cometer los actos más viles y atroces y podemos comportarnos peor que animales. Los animales matan, cazan a sus presas por instinto y por necesidad de sobrevivencia porque tienen que comer para poder sobrevivir y hay una cadena alimenticia. Pero ¿te has preguntado por qué el ser humano comete los actos más atroces, vergonzosos, viles, abominables, deleznables y se supone que es un ser racional? Lo comete porque no tiene temor de Dios y porque espiritualmente está muerto y se comporta peor que un animal irracional. Esa es la verdad, porque está muerto espiritualmente. Entonces, ¿en dónde dice que el hombre al pecar muere? Lo dice en la palabra de Dios definitivamente. Ahora, ¿qué es pecar? Pecar es hacer todo acto que va en contra de la ley de Dios, de lo que Dios ha establecido en su voluntad y en su sola potestad, ¿sí? Todo acto realizado por el hombre que vaya en contra de la voluntad de Dios, de la ley de Dios, de la ley moral de Dios y la ley judicial de Dios, entonces se convierte en un pecado. Y si la persona no tiene quien lo justifique delante de Dios, no ha nacido de nuevo, a causa de eso muere irremediablemente su espíritu, y cuando la persona pierde la vida, este cuerpo deja de tener sus funciones biológicas, entonces su destino eterno es en el infierno, en una condenación y juicio perpetuo, ¿sí? En un sufrimiento terrible e indescriptible, en un lugar espantoso en donde está la ausencia de Dios, y será atormentado por los siglos de los siglos por los demonios. Y su remordimiento y su conciencia le dirán: tuviste la oportunidad. Normalmente los seres humanos, cuando cometemos un hecho o un acto y va pasando el tiempo y eso trae consecuencias, hay una palabra que atormenta al ser humano, y no me dejarás mentir. A mí me ha pasado. Y esa palabra es hubiera. Si hubiera decidido otra cosa, si no lo hubiera hecho, hoy las cosas fueran diferentes. Si yo hubiera hecho aquello, mi vida hoy fuera diferente. Y ahí, con los sentidos altamente agudizados, esa palabra hubiera va a estar taladrando la mente de las personas que van a estar atormentadas en el infierno. ¿Ves qué tremendo? Bueno, vámonos a Ezequiel capítulo 18 para empezar ya a dar lectura a la bendita palabra de Dios. Porque yo te dije, sin lugar a dudas, que pues, toda persona que pecare moría irremediablemente. Entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, y dice lo siguiente: he aquí, hablando el Señor a través de Ezequiel, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y en el versículo 20 lo ratifica nuevamente y dice: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces está establecido en la palabra de Dios que el alma que pecare, esa morirá. Y tiene su relación, y tú lo puedes ver en el libro a los Romanos, en donde escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que dice: por cuanto todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, ¿sí? Ahora bien, siendo esta condición tan terrible y tan tremenda del ser humano, y Dios habiendo amado al hombre de una forma que nadie lo puede comprender, yo creo que ni los ángeles, de una manera que solo Dios puede amar, extravagante, si tú quieres podríamos utilizar ese término, yo no encuentro otro término, ¿sí?
Dios en su infinito amor y misericordia decide enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo. Dios mismo convertirse en criatura siendo Él el Creador y habitar entre nosotros y cumplir una misión, cumplir su ministerio que era salvar al mundo. Entonces, siendo la condición del hombre en una situación tan terrible y el hombre estando completa y absolutamente incapacitado de proveerse a sí mismo salvación eterna, puesto que todas nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios, y busca en Google que todas nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Dios, o sea, no son suficientes para proveernos salvación, Dios mismo tiene que hacer el trabajo. ¿Sí? ¿Y cómo inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo cuando inicia su ministerio? Y tú lo puedes encontrar en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Y en la Biblia Reina Valera 1960 dice: Jesús inicia su ministerio. Y ahí está en la concordancia con Mateo 4, 12 al 17, Lucas 4, del 14 al 15, y en Marcos 1, 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Acordémonos que el evangelio del reino de Dios fue predicado a la nación judía, a los judíos, y el evangelio de la fe y de la gracia a los gentiles por medio del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, una vez que la iglesia haya nacido. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos términos. Quizás, y si nos da tiempo, y si el Señor no ha tocado shofar, será un tema que platiquemos. Pero mira lo que dice. Diciendo, Señor Jesucristo diciendo, en la inteligencia que el Señor Jesucristo ya había pasado por el desierto. ¿Sí? Ya había pasado esa prueba, ya estaba provisto de todo lo necesario. Ya había sido llenado del Espíritu Santo, había sido bautizado por Juan, ya estaba listo, estaba iniciando su ministerio. Y en el capítulo 1, versículo 15, dice de la siguiente manera: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Entonces arrepiéntete y cree en el Evangelio. Dos cosas para poder ser salvos: arrepiéntete y cree, ten fe, cree en el Evangelio. Ahora, honestamente, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Y muchos piensan que la palabra arrepentimiento es meramente un concepto emocional derivado de que hicimos una mala acción y que, llevados por nuestras emociones, lloramos, berreamos, nos arrastramos, pedimos perdón si herimos a la persona amada, qué sé yo. Y lo encajonamos simple y sencillamente en un estado emocional, un sentimiento momentáneo, o quizás dure horas, o quizás dure un par de días. Pero esas emociones mal encausadas no nos pueden llevar a un genuino arrepentimiento. Nos pueden llevar a una emoción negativa que se llama, la palabra correcta de esa emoción negativa se llama, y que no es arrepentimiento, se llama remordimiento. Y el remordimiento no te lleva a tener una relación con Dios. Porque el arrepentimiento es plenamente consciente. Y la raíz etimológica del griego arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambio profundo de la manera de pensar. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo y nos dice el día de hoy: necesitas cambiar tu manera de pensar. Necesitas un cambio muy profundo de tu manera de pensar. Necesitas conscientemente llegar a la conclusión que has pecado en contra de Dios y que a causa de que has pecado en contra de Dios, espiritualmente estás muerto. Y si hoy falleces, si tu cuerpo deja de tener las funciones biológicas, tu destino es una muerte eterna y un sufrimiento eterno, horrible y espantoso en el infierno, por cuanto has pecado en contra de Dios. Tienes que dejar de pensar que eres buena persona. Tienes que dejar de pensar que si tú crees que porque no te metes con nadie, que porque eres un miembro activo de la Asociación Mundial de Protección a la Fauna, a los animales, o estás en los derechos humanos, crees que esas obras, que no son más que trapos de inmundicia, te van a justificar delante de Dios. Entonces, hay un choque cultural, hay un choque emocional, hay un choque racional, si así lo quieres decir, y las personas no entienden y no se quieren arrepentir, es decir, no quieren caer en cuenta que efectivamente somos malos. El Señor Jesucristo en su palabra dijo claramente: vosotros siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y nada malo puede estar en el cielo. Y el ser humano es incapaz, por sus propias obras, de proveerse a sí mismo la salvación de su espíritu y de su alma. No puede. Solamente Dios lo puede hacer, y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso el Señor está diciendo, lo primero que dijo es: mira, ya el tiempo ya se cumplió. El reino de los cielos ha tenido misericordia y se ha acercado. El amor de Dios está manifiesto. Pero para que lo puedas aquilatar, valorar y dimensionar cuán ancho, profundo y alto es el amor de Dios, necesitas arrepentirte, necesitas cambiar tu manera de pensar y darte cuenta de que eres malo y has pecado a Dios, y te debe doler en tu corazón y decir: wow, Señor, ¿qué necesito hacer entonces? Necesitas cambiar profundamente tu manera de pensar. Y entonces, en esa condición consciente,
y hacer un justo juicio de mí mismo, de cómo estoy parado realmente delante de Dios, sin un juez, un licenciado, un abogado que me justifique delante de Dios por mis pecados, entonces debo llegar a la conclusión de que si no me puedo proveer a mí mismo salvación y que efectivamente soy malo y que efectivamente he pecado delante de Dios y que definitivamente estoy destinado al infierno, entonces eso me va a llevar a un genuino arrepentimiento. Con todo el corazón y con toda humildad voy a ir delante de Dios y le tengo que decir qué tengo que hacer. Y el Señor Jesucristo dice, cree en el Evangelio. ¿Y qué es creer en el Evangelio? Que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios y que Él vino a proveernos salvación. Que Él pagó por nosotros nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero para llevarte ahí, entonces, tú primero debes de arrepentirte, debes de tener un cambio profundo de tu manera de pensar. Los que no son cristianos, este mensaje es imperativo que lo escuchen. Y a ti que me vas a escuchar, te voy a pedir por primera ocasión, porque casi no lo hago, de que si hay alguien a quien tú le estás compartiendo, estés en el país en el que estés, mándaselo y ores por él. Y tal vez Dios le dé la oportunidad de arrepentirse genuinamente. Y si tú eres un cristiano que no te ha caído el 20 y piensas que por ir a una congregación, estar cerquita del pastor, porque haces muchas cosas, pero no te has arrepentido, no has nacido de nuevo, entonces este es tu momento porque todavía queda poquito tiempo, ¿sí? Cree en el Evangelio. Ahora, vamos a darle lectura a muchos versículos que están en el Evangelio de Juan, ¿sí? Porque esta plática que estamos teniendo es la primera parte de 2 que vamos a tener. Habíamos dicho que esta primera plática se llama ¿Tienes genuinamente la certeza de tu salvación? No hay ni un ápice de duda en tu salvación. Necesitas conocer esto porque la segunda parte se va a titular y es continuación de esta primera parte. Entonces, esta salvación tan grande, ¿la puedes perder? Vamos a ver, ¿no? No vamos a hablar de nada que tenga que ver si existe la posibilidad o no de que puedas perder esta salvación. Ahorita es conocer si realmente tienes la certeza de la salvación y empieza, como hemos dicho anteriormente en estos primeros 20 minutos. Y vamos a leer entonces muchos versículos de Juan para empezar a comprender el Evangelio de nuestro Señor, ¿sí? Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya te arrepentiste, ya cambiaste tu manera de pensar, que no será necesario, de una manera profunda, meditada, razonada, concluyente, y decir, sí, es que tiene razón Dios al decirme que por cuanto he pecado estoy muerto. Por eso el Señor Jesucristo, reitero, le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y mira que Nicodemo era maestro de la ley. Entonces aquí la palabra clave dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer y creer. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Sino de Dios. Como siempre, mi recomendación es, después de esta charla, agarra tu Biblia y empieza a leer cada uno de los versículos que te estoy dando. Yo solamente te voy a leer lo que dice la Biblia, no lo que dicen otras personas, ni lo que opinan. No, sino solamente lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 2, capítulo 2, versículo 15 del capítulo 3, y te comento que ahí viene la historia de Jesús y Nicodemo, y en el versículo 15 del capítulo 3 la palabra de Dios nos dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 16, porque de tal forma amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el creer va más allá de lo que muchos piensan, que dicen, no, es que yo sí creo en Dios, pues. Yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios, y yo sí creo que Él, pues, existió, vino, murió y tuvo una trascendencia histórica. Esa forma de creer no basta. Debes de creer con todo tu corazón que Dios mismo se tuvo que hacer carne. Debes de creer que eras malo, pero debes de creer que nuestro Señor Jesucristo, su obra de redención fue absoluta y eso basta. Y debes de creer que el Señor Jesucristo te sustituyó en la cruz del Calvario y que los que deberíamos de haber pagado con nuestra muerte y nuestra condenación eterna en el infierno eras tú y yo.
Y eso debes de creer. Y creer también significa creerle a todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Y muchas cosas dijo el Señor Jesucristo. Y dijo, los que me aman cumplen mis mandamientos. ¿Sí? Luego entonces, el creer te va a llevar a iniciar un proceso de santificación y de amar lo que hizo el Señor Jesucristo y de amar a nuestro Dios y caer en la conclusión de que como esa causa tengo que buscar al Señor y tengo que buscar tener una vida que agrade al Señor. No solamente se queda en el simple hecho histórico de creer. Digo, yo creo que en mi país hubo una guerra de independencia en 1810, que inició la guerra de independencia, y como consecuencia de eso, pues hoy somos una nación independiente. Yo creo en esa parte de la historia, ¿sí? Pero no estamos hablando de ese creer, estamos hablando de un creer mucho más profundo. Posteriormente, en el segundo video que vamos a hacer, vamos a buscar la raíz etimológica de la palabra creer en el griego, en el hebreo, y vamos a ver cuán profunda es esa palabra, ¿sí? Bueno, no nos distraigamos, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, todos los versículos, y nos vamos a enfocar en el Evangelio de Juan. Y mira lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 24, nuevamente, de cierto os digo. Cuando el Señor Jesucristo repite 2 veces la misma palabra, te está diciendo, de verdad te lo estoy diciendo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, necesitamos empezar a creer en Dios, a creer en su palabra, a creer en el Señor Jesucristo, y lo que el Señor Jesucristo dijo es absoluta y totalmente verdad. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Seguimos con la lectura de la palabra de Dios. Fíjense bien lo que les voy a decir a continuación. En Juan capítulo 6, a partir del versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta pregunta bien no la podemos hacer hoy, o bien te la puedes hacer tú hoy. Entonces, ¿qué debo de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que me ha enviado. Luego entonces eso nos lleva a la reflexión, a la meditación y a la acción de empezar a querer conocer a nuestro Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros para poder creer en Él. Esta es la obra de Dios, que creáis al que me ha enviado, porque el que envió a nuestro Señor Jesucristo fue Dios, En el versículo 30 le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos que obras? Acuérdense que los judíos pedían señales. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. En el versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hablando de Él. Está hablando de Él, del Señor Jesús. Y le contestaron, le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Crees tú esto? ¿Crees tú esto con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente? ¿De verdad lo crees?
Y para empezar a creer debes de tener y fomentar una relación, no tener una religión, no participar de dogmas, participar de liturgias, eso no sirve. Lo único es una genuina y verdadera relación por medio del Espíritu. Por eso insisto, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, porque he descendido del cielo para no hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Te acuerdas que yo te dije, tratando de explicarte el versículo 29, cuando el Señor Jesús responde y dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado? Y para poder creer en el que envió al Señor Jesucristo nos es necesario conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Si yo ahorita te pregunto, ¿de verdad sabes cuál es la voluntad de Dios? Muchos se limitan a decir: no, es que no sé si la voluntad de Dios sea que yo sea mecánico, doctor, arquitecto, astronauta, lo que quieras. No, nos estamos refiriendo a esta voluntad preciosa, y aquí está revelado en el versículo 39 del capítulo 6, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que lo resucite en el día postrero. Que lo resucite en el día postrero. Y el versículo 40 está tremendo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero para poder creer en esto, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, primero debes de arrepentirte y haber tenido un cambio profundo de actitud y verte enlodado, manchado, perdido, abatido, si así lo quieres ver, y decir: necesito a Jesucristo nuestro Señor. De otra manera, quizás estas palabras te entren por aquí y salgan por allá, porque no tienes un corazón arrepentido. Y acordémonos que la palabra de Dios no es meramente el uso de la razón, porque todo lo espiritual se discierne por medio del Espíritu. Por eso un premio Nobel de la Paz, me atrevería a decir, no puede entender ni comprender la palabra de Dios y menos creerla, porque no se ha arrepentido, tiene el corazón durísimo y la conciencia cauterizada. Y piensa que él está bien, que no está mal. ¿Es que tremendo? Sigamos. En Juan 6, versículo 47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, ¿cuántas veces el Señor insiste, cree en mí? Y creer en el Señor Jesucristo es atender sus dos demandas: arrepiéntete y cree en mí. Y como consecuencia de eso, el Espíritu Santo descenderá, te bautizaré con el Espíritu Santo y vas a volver a vivir, vas a nacer de nuevo y vas a desear cumplir mis mandamientos. Vas a amar mis mandamientos, ya no en tablas de la ley, sino escritos en tu corazón, y vas a tener vida eterna. Y vas a desear iniciar un proceso de santificación. Y vendrán obras no para salvación, sino por agradecimiento de la salvación tan grande que nos ha provisto el Señor, porque estamos hablando de la eternidad. Sabemos que al hombre, ¿qué le adolece al hombre por lo general? A ver, ponte a pensar, yo te hago esta siguiente pregunta. Normalmente, ¿qué nos adolece? Son muchas cosas. ¿Qué le adolece al hombre? Sobre todo en este tiempo, que todo es express. Pues la paciencia, ¿no? Todo el mundo, ten paciencia, espera. Bueno. Y pueden ser semanas, pueden ser meses, o quizás estás esperando algo y habían pasado años. Yo estoy esperando todavía algo. No sé si nos vaya a alcanzar el tiempo, pero llevo años esperando eso. ¿Sí?
Ahora, si eso a veces frustra y la espera desespera, como dicen comúnmente en mi país, ahora imagínate una eternidad fuera de Dios y condenado sin mayor remedio en el infierno. Y con los sentidos agudos y esa palabra taladrándote la mente. No te olvides esta palabra, hubiera, hubiera, hubiera. Te lo va a repetir, hubieras, tuviste la oportunidad, hubieras escuchado, te hubieras arrepentido, hubieras creído y tu destino hubiese sido otro. Versículo 47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? De que no mueras espiritualmente, eternamente en el infierno. De eso está hablando, no de la muerte física. Porque en el versículo 63 dice la palabra de Dios del mismo capítulo del Evangelio de Juan, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ya estamos terminando, ¿sí? Esta primera parte. Ya estamos terminando esta parte. El Señor Jesucristo en Juan 8, 23 dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Continuamos. Ahora, en el mismo capítulo 8, en el versículo 51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahí ya el Señor Jesucristo está diciendo, ok, crees en mí, estás creyendo en mí, parte de creer en mí es que guardes mi palabra. ¿Sí? Fíjense, en el versículo 31 me voy a regresar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No nada más es creer como yo burdamente te había dicho, que yo creo en el hecho histórico de que hubo una guerra de independencia en mi país y que como consecuencia hoy somos un país libre. Bueno, no. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, el Señor Jesucristo más adelante, te voy a leer lo siguiente, que Él mismo dijo, fíjense bien, Él mismo dijo, dice, fíjense bien, en Juan 14, versículo 6, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie es un absoluto. No es que yo tengo una religión y a través de obras, meditación y procesos e intercesión de santos, eso. No. Nadie es nadie. Nadie va al Padre si no es a través del Señor Jesucristo, porque Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida. Entonces me regreso, ¿sí? Versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Es el Señor Jesús. ¿Y de qué nos hará libres? De la esclavitud del pecado. Y en un momento determinado de perder la vida biológica, de estar esclavos por siempre en el infierno, y nos hace libres de las consecuencias de nuestros pecados. Ya estoy terminando esta primera parte, capítulo 8, versículo 51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca, jamás verá la muerte. Lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Lo crees? ¿Lo estás empezando a creer? ¿Lo estás empezando a creer? Capítulo 10 del mismo Evangelio de Juan.
Versículo 25, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El Señor Jesucristo diciendo, yo soy Dios el que te hablo. En el versículo 26 del capítulo 11 del mismo Evangelio de Juan, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y estoy terminando con esto, y el Señor Jesús termina esta parte haciendo la pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿De verdad tú que me estás escuchando? ¿Crees esto? ¿Crees esto o no lo crees? ¿O no lo crees? Respóndete a ti mismo, ¿lo crees o no lo crees? Voy a terminar ya esta primera parte y yo te voy a invitar a que reflexiones, que medites, que leas la palabra, que te preguntes genuinamente, ¿de verdad yo me he arrepentido? ¿De verdad creo en el Señor Jesucristo? ¿De verdad he nacido de nuevo? Para que entonces, cuando pasemos a la segunda parte, pues sea concluyente este mensaje. Capítulo 17 de Juan. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, y yo te lo había dicho antes. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Poderoso versículo, ¿no crees? Y te hago la pregunta, ¿crees tú en esto? Versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si tienes duda que el Señor Jesucristo es Dios mismo hecho carne, mira, aquí está más claro que ni el agua. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Tú de quién eres? ¿De Jesús o del mundo? ¿Crees? ¿Te arrepentiste genuinamente? Hazte esa pregunta. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y iniciamos esta plática con el Salmo 119, 160 y dice que la suma de tu palabra es verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor Jesucristo.
Toda la palabra de Dios habla del Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento era la sombra y el reflejo y el antecedente de nuestro Señor Jesucristo. Todo es por Él, para Él y para los propósitos de Él. Se trata de Él y no de nosotros. Pero por su amor y su misericordia, Él nos ha extendido la mano y nos ha dicho: ven, arrepiéntete, cree en mí y serás salvo eternamente. Y no te vas a perder, porque todo lo que el Padre me ha dado, yo lo voy a defender. Porque di mi vida, derramé mi sangre preciosa por ti, porque te amo y perdonado tus pecados más horrendos y espantosos. Pero ahora ven a mí, arrepiéntete y estalla en adoración y alabanza y busca mi palabra, busca mi santidad, busca tener una vida agradable a mí, porque alto precio tuve que pagar por tu salvación. Mi muerte, mi sufrimiento y el derramamiento de mi sangre preciosa y pura. Así dice el Señor hoy. Mas no ruego, y con esto termino, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y ya con esto termino. Solamente te pido que lo reflexiones, que lo medites, que lo valores. Y por favor, ayúdame a que más personas tengan este mensaje. No me interesa en lo más mínimo la fama. No está monetizado el canal. Soy como tú, cualquier ordinario que estaba perdido, destinado al infierno, pero pudo degustar el amor de Dios y su misericordia. Y el 15 de noviembre de 1998, Dios tuvo misericordia y me salvó de la inmundicia donde yo me encontraba, perdido completamente en el pecado. Y si bien no ha sido fácil este tiempo y ha habido altas y bajas, y yo también le di la espalda al Señor y Él volvió a tener misericordia y me atrajo con lazos de amor. Ayúdame a que más personas conozcan este mensaje. ¿Sí? Y nos vemos en una segunda parte, ¿no? Para poder responder esa pregunta que a muchos les taladra la mente, que es de que esta salvación tan grande la puedo perder. Ya lo platicaremos. ¿Sí? Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Muchas gracias por tu paciencia. Muchas gracias por difundir la palabra de Dios. Hagámoslo por este medio. Hoy en día es lo más efectivo que hay. Pero oremos para que cada palabra llegue a sus corazones y rompa toda barrera. Y sea el Espíritu Santo precioso, quitando corazones de piedra y poniendo corazones de carne que latan. Latan por nuestro amado Señor, que no escatimó siendo Dios, y sus manos las metió en el lodo, en la cloaca de pudredumbre en la que estábamos, y nos limpió, nos abrazó, nos amó, y ahora tenemos promesas inigualables en Él. ¿Cómo rechazar tal precioso mensaje de amor? No tengamos la conciencia cauterizada, ¿sale? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas gracias.